6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión. Hoy no vamos a abrir el programa con los datos sanitarios, lo haremos más tarde porque hay una noticia que no es estrictamente sanitaria, pero que es espectacular. Ha salido la encuesta de la población activa. Nada nuevo, dirán, porque de esto, desde luego, los espectadores de esta cadena llevan oyendo más de 2 meses. Pero en cualquier caso, la encuesta sí tiene un gran valor porque demuestra todo aquello que les veníamos contando. Demuestra que la crisis del coronavirus se ha llevado más de 1 millón de empleos. Desde que empezó el confinamiento hasta hoy, si comparan los que estaban empleados trabajando a los que están al cierre de la EPA, pues resulta que faltan 1.074.000 que han perdido su empleo. Los ocupados son, por ahora, 18.600.000. Digo por ahora porque van a ir bajando, esos números van a tender a empeorar todavía un tiempo, no sabemos cuánto, pero con las patadas que le damos, por ejemplo, al sector turístico, es probable que vayan bajando y mucho. Y eso que en los datos que les cuento del paro no figuran los 3 millones de personas que están afectados por ERTES y que todavía no saben si van a estar en la lista del desempleo o se van a incorporar. De manera que contablemente esos 3 millones de personas que están en los ERTES pues no están contabilizados en la imagen trágica que revela la encuesta de la población activa. Esa imagen demuestra que ha habido una destrucción de empleo por causa del coronavirus y de la hibernación económica, y que esa merma, esa destrucción de empleo, bate todos los registros conocidos, siendo pues un récord insoportable el que soporta la economía española. En estos momentos hay inactivas 17,5 millones de personas. Por una o por otra razón, unos están en el paro, otros están en los ERTES, otros están, en fin, en diferentes escenarios, todos ellos tremendos. Quizá una de las conclusiones más claras de esta EPA y más lacerantes es que además de esas 55.000 personas más que están en el paro, en el periodo que refleja la encuesta, que es trimestral de abril a julio, hay un 7% más de hogares sin ningún ingreso durante el segundo trimestre del año. Y la situación, pues como les digo, tiende a empeorar. Bueno, ahora sí que nos toca dar una batida por la situación sanitaria, que tampoco es halagüeña. Tenemos en España 361 brotes activos. Hemos tenido unos 4.100 contagiados en esos brotes. Sanidad dice que hay en las últimas 24 horas 905 casos nuevos y 2 fallecidos. Eso es lo que reconoce el Ministerio de Sanidad. Pero si uno se entretiene, solo que conozcan los datos de Cataluña, ya van a ver que esto no es posible, que hay alguien que está haciendo trampa con esos números y que no tiene ningún sentido. Probablemente porque quien guía este gobierno tenga ideas muy estrafalarias y muy poco atinadas. Por ejemplo, quiero recordar a Carmen Calvo, que es vicepresidenta del gobierno, cuando le preguntaron por los rebrotes, y le da una explicación científica que lo va a cambiar todo, como cuando dijo lo de la línea Calvo, de los hemisferios Calvo, o tantas otras barbaridades. Esto es lo que dice Calvo a propósito de los rebrotes. Los rebrotes eran absolutamente previsibles, siempre lo dijimos, seguimos atravesando la pandemia, hemos alejado de nosotros los momentos más difíciles, que eran los momentos donde nuestro sistema sanitario tenía que responder con una sobrecarga importante, y eso pasó. Hemos pasado el pico más doloroso, pero siempre dijimos que estábamos todavía en una situación de pandemia y lo seguiremos estando. Iba a haber rebrotes seguros y están en este momento absolutamente bajo control de las autoridades sanitarias, de las comunidades autónomas, con la coordinación, el respaldo y la ayuda constante del Gobierno de España. Pongo, por ejemplo, la cantidad importantísima de recursos que hemos derivado a las comunidades autónomas para hacer frente en las necesidades presupuestarias para atravesar esta pandemia, que son recursos absolutamente inéditos en el formato de relación del Gobierno de España con las comunidades autónomas. Vamos, que hay rebrotes porque tiene que haberlos.
No porque no haya medidas en los aeropuertos, no porque no haya medidas sobre los inmigrantes ilegales, no porque no haya habido coordinación en las medidas sobre el ocio nocturno, no porque no hay un evidente error de interpretación de buena parte de nuestra población, sobre todo la joven, en lo que son las fiestas, las salidas, los ocios y los botellones. No, esto ya estaba en el balance de la cabecita de la señora Calvo, esto ya está descontado por la cabecita de la señora Calvo. Bueno, pues ahora van a ver el resumen, comunidad por comunidad, de cómo está la cosa. Vamos primero por Cataluña. Cataluña y Aragón siguen siendo los lugares que más preocupan. En Cataluña, el gobierno catalán denuncia la existencia en 24 horas las últimas de 1.055 casos. Sin embargo, Sanidad, el Ministerio de Salvador Illa y del doctor Simón, está hablando de 126 casos nuevos, cuando la propia Generalitat está en 1.055 casos en las últimas 24 horas. Y lo peor, 22 fallecidos. Las autoridades catalanas siguen en ese periodo de 10 días que decía Torra para tomar soluciones más drásticas. De momento han decidido prohibir los botellones, los que sean pillados en botellones en territorio catalán van a ser objeto de multas, unas multas importantes que van de 3.000 a 15.000 millones. Territorio de Aragón, bueno, pues en Aragón van a un hospitalizado por hora. Cada hora que pasa, un nuevo hospitalizado. Esa es la situación. Tienen 502 casos en las últimas 24 horas. ¿Cuántos hospitalizados hay? Unos 264. Hay algunos que están incluso en UCIs. Bueno, oiga, pero es que estos son el triple de lo que, 10 veces más de lo que tenían hace 16 días tan solo. ¿Y a estos cuánto les otorga Sanidad al Ministerio de Salvador Illa? 357. En fin, pues esto tampoco cuadra. En el País Vasco preocupan 120 positivos y un brote especialmente singular en un edificio en Hernani. Bueno, y ahí han tomado decisiones expeditivas sobre el ocio nocturno, decisiones que los hosteleros vascos, los titulares de esos negocios de ocio, de restauración, etcétera, atacan, pero no critican. Vamos a escucharles. Bueno, evidentemente para el sector es una mala noticia, ¿no? Es decir, es un palo importante porque al final la situación es complicada, económicamente las cosas están difíciles y todo lo que sean medidas de limitación adicionales, pues no es bueno. Evidentemente es una medida de carácter sanitario y como tal nosotros lo recibimos, lo tenemos que cumplir y la acatamos, ¿no? Sí que queremos que evidentemente esto sirva para algo, ¿no? Y para que sirva realmente, además de en la hostelería que se hagan cumplir la norma, se tiene que hacer cumplir en otros ámbitos sociales en los que en estos momentos quizás el control no es férreo y estamos hablando de playas, de paseos. Y en Navarra hay 239 hospitalizados, 22 en las UCIs, y es verdad que mejoran porque el número de contagiados al parecer se va reduciendo, pero está incluida entre esas 3 comunidades que dice Alemania que es mejor no viajar a ellas, que son Cataluña, Aragón y Navarra. Por cierto que Holanda se ha unido también a la recomendación a sus nacionales para que no viajen a Cataluña. Van a ver a continuación la medida tomada por el gobierno alemán que desaconseja ir a estas 3 comunidades españolas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha emitido una nueva recomendación por la que desaconseja los viajes no esenciales con destino a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra por el aumento de contagios de coronavirus de las últimas fechas, según informa el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. La recomendación de Alemania llega después de que el gobierno de Reino Unido haya desaconsejado los viajes no esenciales a España y haya decidido imponer una cuarentena de 14 días a todos los viajeros que lleguen procedentes de territorio español. El viernes pasado, Francia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cataluña. La recomendación de no realizar viajes no esenciales emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania afecta a Cataluña por la situación en Barcelona y la Costa Brava, así como a Aragón y a Navarra. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania excluye a las Islas Baleares y a las Canarias de su recomendación de no realizar viajes no esenciales.
El departamento que dirige Heiko Maas ha tomado la decisión de actualizar sus recomendaciones con respecto a España por las altas tasas de infección. Vamos con Galicia. En Galicia están preocupados por un nuevo brote en Boiro. Ha dado positivo una familia que procedía, por cierto, de Madrid, y de ahí, entre otras cosas, que hayan tomado las autoridades gallegas unas nuevas medidas para que los nacionales y los extranjeros que no sean gallegos comuniquen su llegada a la comunidad autónoma. Están obligados a, en 24 horas, comunicar con su DNI, etcétera, que ya se encuentran residiendo en Galicia. Esta es una de las medidas novedosas que se van tomando en algunas comunidades. Decía Feijóo que esto se trata de garantizar el que en Galicia se está seguro y que con esa medida pues cree que podrán hacerlo. Nos vamos ahora, ahí tiene la lista en pantalla de los lugares de origen que tienen que comunicar esa llegada a territorio de Galicia. Nos vamos a Murcia. En Murcia, donde los afectados, los contagiados, se han triplicado en una semana, el número de afectados por coronavirus está al entorno de... el pasado domingo eran 415 y ahora pues están un poquito por debajo también. Nos vamos a Asturias. En Asturias resulta que hay un fallecido, 41 contagios y un fallecido. Incluso en un lugar hasta ahora respetado por el virus, Ceuta, se ha producido el primer contagio, un contagio que tiene que ver con una mujer que había llegado recientemente desde Málaga. Y en Madrid hay nuevas medidas, estamos a ritmo de 138 nuevos casos diarios, es decir, que se han triplicado los casos en el último día y tienen una circunstancia común. Todos los nuevos afectados tienen menos de 40 años. En Madrid existen 11 brotes activos y por esa razón el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha tomado también medidas excepcionales que ahora van a escuchar. Entre ellas, la más espectacular es que la mascarilla va a ser obligatoria, con lo cual ya solo queda Canarias sin que lo sea. Que ahora también es un momento en el que estamos recibiendo turistas, mucho menos de los que desearíamos, pero lo estamos haciendo, y también para concienciar a los más jóvenes y sobre todo que no sea porque no lo intentamos todo, vamos a hacerla obligatoria. Y lo va a ser también en las terrazas, así que a partir de ahora vamos a pedir que esta mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos y será obligatoria, aunque somos conscientes de que la inmensa mayoría de los madrileños ya la están llevando de manera voluntaria e insisto a todos ellos, les queremos dar nuevamente las gracias por su comportamiento ejemplar. Una de las medidas que adopta Madrid es la existencia de una especie de tarjeta COVID que imita las tarjetas de vacunación cuando uno va a algunos países donde son exigibles. Y esta es una medida interesante dentro de un conjunto de medidas que también afectan al ocio. Las empresas madrileñas de ocio están absolutamente asustadas porque muchas van a tener que cerrar definitivamente con esas limitaciones. Es dudoso que puedan trabajar. Hemos preparado un vídeo con las medidas madrileñas que ustedes van a conocer, además de la mascarilla obligatoria. Hay algunas otras interesantes. Madrid quiere evitar un nuevo confinamiento. El jueves comienza un plan para hacer frente al coronavirus. Además del uso obligatorio de mascarillas, se suman medidas restrictivas para frenar los rebrotes, como la creación de la cartilla COVID para los que hayan pasado la enfermedad y tengan una prueba PCR. Esos datos se almacenarán en la tarjeta sanitaria que funcionará como una especie de pasaporte. Las terrazas solo podrán estar abiertas hasta la 1:30 de la madrugada y en todos los locales habrá más control. Un registro de personas que recopilará los datos de contacto por si hubiese contagios, poder localizar a los afectados. Las reuniones se reducen. El límite se sitúa ahora en 10 personas en las terrazas y lugares de ocio, una cifra que también se convierte en recomendable en los encuentros familiares privados. El hospital de IFEMA vuelve a abrir sus puertas. Atenderá a pacientes de COVID por el momento hasta que abra el hospital de pandemias que está actualmente en construcción en Valdebebas. La idea de la Comunidad de Madrid es centralizar todos los casos COVID ahí y dejar libres al resto de centros hospitalarios. Y también se refuerza el sistema de rastreo, se duplica la cifra actual y habrá 360 personas controlando los círculos de los nuevos positivos, porque este fin de semana ha cambiado la tendencia con 500 contagios confirmados. Bueno, le han preguntado a Salvador Illa a propósito de la tarjeta sanitaria madrileña y ha dicho, yo me he enterado por la prensa, no sé nada de eso. ¿Le escuchamos?
Conozco esta información por titulares de prensa, es decir, no tengo un conocimiento más exacto, pero lo que le puedo decir es que ni ningún organismo internacional, en concreto ni la OMS, ni ninguno de los documentos que hemos elaborado, ni el Real Decreto Ley, ni el Plan de Respuesta Temprana contempla este tipo de medidas. Bueno, como saben, las declaraciones de Simón han sido pues, muy criticadas desde el sector turístico porque son imprudentes de todas y porque probablemente empieza a ser parte del problema ese centro de alertas y emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad de España. No son la solución, empiezan a ser el problema. Declaraciones muy estrafalarias que han merecido, por parte de la Mesa del Turismo, una petición de dimisión para que dimita el doctor Simón. Vean la imagen de esa Mesa del Turismo y esa petición a propósito de las extravagantes declaraciones de Simón de ayer, que venía a decir, tanto para Bélgica como para el Reino Unido, mejor que no vengan, que eso nos ahorramos, como quien dice, así no tengo problemas de que lleguen nuevos infectados. Simón no tiene por qué hablar del turismo, esa es una de las evidencias palmarias, ¿no? Simón debería hablar de lo suyo, de lo que dicen que sabe del problema y de la coordinación epidemiológica. Otra cosa es que al final, como es el único que habla, como el presidente del gobierno no sale al paso de lo que decidió Boris Johnson hasta ayer por la noche, es decir, más de 48 horas después de que se produjera la recomendación del gobierno de Londres a sus nacionales para que no vengan a España, o bueno, dicho de otro modo, les establece una cuarentena de 2 semanas, con lo cual está diciendo, si van a España van a tener que estar confinados 14 días al volver, sean españoles o sean británicos, con lo cual esto ha machucado el sector turístico español. Bueno, recordamos las declaraciones de Simón del día de ayer, que no tienen desperdicio, las vimos a última hora y son espectaculares. En cuanto a lo de Bélgica, pues yo realmente agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan. El Reino Unido y la cuarentena. Vuelvo a decir lo mismo que con Bélgica. El que el Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva al que venga gente de Reino Unido. Es una imprudencia lesiva que condena al sector turístico al fracaso en una temporada en la que estaban agonizando. Pero el origen, el problema, no es tanto Simón, que estaba de vacaciones en Portugal, sino su sustituta. Su sustituta, que es una doctora llamada María José Sierra, que es epidemióloga y jefa de área del centro este famoso de confusión elemental. Bueno, pues esta el viernes pasado nos metió en el lío, porque fue decirlo y actuar el gobierno británico. ¿Qué dijo? Pues que estábamos en una segunda oleada. Claro, si el oficial speaker al cargo, que es Sierra por ausencia vacacional del doctor Simón, dice esto, pues los británicos han actuado en consecuencia. Y hoy los holandeses, y antes los alemanes, y antes los franceses, porque la evidencia es que tienen dudas sobre si estamos en una segunda oleada. Vamos a recordar lo dicho por María José Sierra, que es el origen del problema. En cuanto al virus le ofrecemos espacio para transmitirse, que es un poco lo que estoy diciendo antes, tenemos brotes importantes. Entonces, que esto es o no sea una segunda oleada, pues bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir minuto a minuto lo que pasa, observar. Pues puede que se haya una segunda oleada, eso es lo de menos. Lo demás es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas, tomarlas de forma precoz. Claro, si la señora que sale con la bandera de España y el atril del ministerio dice puede que estemos en una segunda oleada, la gente toma medidas y se acaba de hundir el sector turístico. Estas son las cosas del que se mete donde no debe. Tanto es así que hoy Salvador Illa ha tenido que salir a rectificarla y a decir que no estamos en una segunda oleada. Ahora viene lo más divertido. ¿A quién se creen? ¿A la epidemióloga o al ministro filósofo? Eso lo dejo a su entender. A nivel internacional la evolución no es buena. Estamos notificando máximos diarios de nuevos casos, según la información que facilita la Organización Mundial de la Salud, en torno a más de 250.000 nuevos casos diarios, con el epicentro de la pandemia desde hace ya unas semanas en el continente americano. ¿Cómo está la pandemia en España? Bien, como ustedes saben, estamos en un escenario de control con dos grandes instrumentos, el Real Decreto Ley
21/2020, el que conocimos como Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, y el Plan de Respuesta Temprana que acordó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Son las dos grandes herramientas que fijan los instrumentos que están a nuestra disposición para mantener bajo control la pandemia en nuestro país. En este escenario de control, el papel corresponde a las comunidades autónomas un papel preeminente que consiste en hacer dos cosas: en detectar muy precozmente aquellos casos y brotes que pueda haber y en vigilar, aislar y vigilar los casos asociados a estos brotes que se tienen que detectar, insisto, de forma precoz. Le falta decir que por ahora ese mecanismo está fracasando y que día a día se evidencia más. Bueno, hoy, por cierto, Elvira Rodríguez, diputada del Partido Popular, proponía algo que es a todas luces necesario: controlar las declaraciones de Simón, porque lo están estropeando verdaderamente todo. Escuchamos a Elvira Rodríguez. En materia turística no valen ni la improvisación ni los bandazos, y el presidente Sánchez debería rectificar las declaraciones de Fernando Simón de ayer, que tanto daño hacen al prestigio de España y nos perjudican como destino turístico. Vamos a comentar todo esto con don Antonio Alarcón, senador, cirujano, doctor y buen amigo del programa. Muy buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, por decir algo de buenas, pero muy buenas tardes. Encantado de saludarte, Javier. Estamos en otro lío de la confusión completamente incomprensible que tiene una repercusión sobre, por ejemplo, sobre Canarias, pero sobre el turismo de toda España, tremenda, por unas imprudencias y por unos datos que no son para nada buenos, y que alguien debería reconocer que con los medios que están aplicando las comunidades autónomas y la coordinación del Gobierno nacional, no estamos teniendo ningún éxito, ¿no? Efectivamente, yo estoy sonrojado, ¿no? Si este gobierno, su profesión fuera cirujano, se le morirían todos los enfermos. No podría perdurar un día más, porque se le morirían todos los enfermos por lo que están haciendo. Y efectivamente, yo creo que mi compañera y amiga Elvira ha dicho muy claro lo que ocurre también, que es que el señor Simón no es que se debería de no hablar, lo que debía hacer es irse por el bien de todos los españoles, no hacer camisetas. Un detalle curiosísimo de lo que dice él es que lo piensa. Y si lo piensa el director de la oficina o de alerta española de sanidad, imagínense ustedes pensarlo él. Pero se va de vacaciones ¿a dónde? A Portugal. ¿Por qué no se va a Canarias? ¿Por qué no se va a Benidorm? Es un mensaje muy curioso. Cada uno se va donde quiere, pero cuando uno tiene un cargo importante, pues efectivamente debería ir al país en donde está defendiéndolo. Y en segundo lugar, con los datos que ha dicho ayer, la verdad que es de vergüenza. Y la amiga María Jesús Sierra, mejor también, es verdad que ha hablado poco, pero es mejor que no hable más porque es algo, no conocen la verdad y encima son de una simpleza en la expresión que conduce yo creo que conduce a esto, a la melancolía absolutamente, de verdad, lo digo, y estamos muy graves sanitariamente, ya lo hemos dicho en tu programa muchas veces, no hemos salido de la pandemia, salimos con la pandemia, no existe mapa epidemiológico, no lo hay todavía, pasamos de un mando único a inhibirse totalmente, de un gobierno central, a inhibirse totalmente diciéndose a las comunidades autónomas no tienen un mapa común. Efectivamente, estamos pagándolo carísimo y qué mala suerte estamos teniendo esta generación que nos ha tocado vivir en esta época, no solamente por el coronavirus, que es lo principal, sino por quien nos manda, que es gravísimo. Bueno, vamos con algunos de los mantras nuevos. Ahora se nos dice, bueno, los contagiados son gente del entorno de 40 años, como si eso a alguno les sirviera de algo. Bueno, es que ayer reconocía Simón que el problema... Tenemos 100 contagios semanales que provienen de la inmigración ilegal o legal, pero de su falta de control, sobre lo cual nadie habla y nadie actúa. Y ya el último de los mantras dice hoy y ya, dice, bueno, es que cada contagio no tiene más de 10 posibilidades de contagio a su alrededor. Oiga, si empieza a multiplicar y estamos en 4.000 casos, estaríamos otra vez en 40.000 afectados. Estaríamos en pandemia. Yo creo que esa simpleza le hace un daño enorme. Pero yo distinguiría, como hemos hablado varias veces, Javier, en lo siguiente. Primero,
de los que se le hace el PCR y es positivo, ¿cuántos ingresan? No ingresan ni el 4%. Segundo, ¿esos positivos del PCR son contaminados de ahora o ya estaban contaminados como asintomáticos infectivos? Yo creo que son asintomáticos infectivos, que como no se ha completado el mapa epidemiológico, están también ahí. Y es verdad también que hay unos nuevos infectados con clínica importante, luego no son asintomáticos, que están ingresando en los hospitales y que ese sí que es un tema grave. ¿Qué hay que hacer? Pues seguir haciendo PCR masivos para acabar el mapa epidemiológico lo más posible de todo el país. Y tenemos que tomar medidas globales, porque de aquí o salimos todos juntos o no salimos. No tiene sentido. Canarias le va muy bien, lo digo con orgullo, es un sitio seguro. Por cierto, hoy tenemos 15 casos nuevos, pero tenemos un sitio seguro. Pero si Canarias le va muy bien, a Baleares también, le va muy bien a Madrid, pero le va mal a Toledo y le va mal a Barcelona y le va mal a La Coruña, no salimos de esto, porque esto hasta que venga la vacuna, que va a venir antes, por cierto, de lo que pensábamos todos, y con seguridad, pues estamos reinfectándonos. Hoy he oído en algún medio de comunicación que se ha criticado enormemente la posibilidad de hacer una cartilla sanitaria, un carné sanitario, porque atenta a la intimidad. Lo que atenta a la intimidad no es esa cartilla. Lo que atenta a la intimidad es que al lado mío o yo sea positivo y esté contaminando a los demás porque no se ha hecho un PCR y no se ha determinado y no se ha hecho un rastreo correcto. Con lo cual ya también empieza un poco demagógico. En definitiva, Javier, estamos en un mal momento otra vez. Hay que distinguir los que están positivos, asintomáticos, que se descubren porque se le hace un PCR. Los que están ingresando están aumentando, lo acaba de decir en números muy importantes. Y después, esta imagen exterior que estamos vendiendo con estas inseguridades, creo que nos conduce a la melancolía, no, al desastre absoluto. Y eso sí que no lo podemos permitir. Don Antonio, pues le agradezco mucho sus opiniones, su presencia en el programa. Le deseo muy buena tarde y a ver si tenemos mejores noticias mañana, aunque sea pasado. Pero pronto, porque vamos al confinamiento de cabeza si esto continúa de esta forma. Sin duda, si no tenemos buenas noticias antes de 4 días, 5 máximo, esto va al confinamiento, queramos o no queramos. Sin duda, pero esperemos que no. Esperemos que no, seamos optimistas, hasta donde se pueda. Muchas gracias, un placer. Un abrazo muy fuerte. Bueno, gracias a ustedes. Hemos hablado de Sánchez de forma elíptica, pero hay que ponerlo a la luz de los focos. Después de que el viernes pasado el gobierno británico decidiera ese confinamiento de 2 semanas para todos aquellos que vienen de España, sean de donde sean, él mudó. Él dejó hablar a Simón, dejó hablar a la Sierra, dejó hablar a todo el mundo y no salió al paso de nada. Los del sector turístico están que trinan no solo contra Simón y contra Sierra, sino contra el presidente del gobierno, porque no entendían ese silencio. El silencio obedecía a una razón. El presidente del gobierno elude las ruedas de prensa siempre tan conflictivas, siempre tan plurales, siempre con aquellas preguntas que uno no quiere contestar o que lo comprometen a uno, y prefiere las entrevistas, mucho más relajadas, en el entorno Telecinco. Ahí es donde abordó el asunto de la decisión del gobierno de Boris Johnson el presidente Peter Sánchez. Hablando precisamente con las autoridades británicas para intentar hacerles recapacitar de una medida que a nuestro juicio es desajustada si nos atenemos a los criterios epidemiológicos tanto del territorio español como en particular algunos destinos turísticos en nuestro país. Ponga usted el caso, por ejemplo, de Canarias, de las Islas Baleares, de la Comunidad Valenciana o de Andalucía, que tienen, insisto, una incidencia acumulada del virus inferior a la que ahora mismo se está registrando en el Reino Unido. Es decir, que en términos epidemiológicos hasta incluso sería más seguro estar en estos destinos que en el Reino Unido. Bueno, como explicación no vale. Esto tenía que haberlo hecho minutos después de la decisión de Boris Johnson e inmediatamente viajar a Londres y resolverlo, crear canales, conductos protegidos que salven algo de la temporada turística de un país, España, que lo necesita y de verdad. Hoy lo mismo que ha dicho el líder del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha repetido María Jesús Montero después del Consejo de Ministros que ha tenido lugar en el día de hoy, pero se entiende mucho menos. El Gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos para que se pueda revertir
esta situación y que se pueda hacer a la mayor brevedad posible. Por tanto, tengan la seguridad de que desde el propio presidente hasta los ministros que corresponden se están manteniendo contactos fluidos que permitan dar a conocer la realidad de la situación en nuestro país. Insistimos en esto, salvo en los lugares donde existe actualmente un brote o un rebrote. En el resto de comunidades autónomas nuestro nivel de incidencia acumulada es más bajo que el del conjunto de Europa y del propio Reino Unido. Por tanto, creemos que es importante tener en cuenta toda esa situación epidemiológica, que es la única que puede primar a la hora de plantear restricciones a la libertad o a las recomendaciones para el viaje de las personas. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan escuchar algunos consejos publicitarios. Abrimos la página de la economía o de la deseconomía, no sé cómo llamarle, don Juan Iranzo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy no hay más noticia, apenas más noticia que la EPA que hemos conocido, 55.000 desempleados más, 1 millón de desempleados más que antes de iniciarse el confinamiento. Por sectores esto es terrible, la agricultura pierde 21.400, la industria 127.000, la construcción 108.700, los servicios 816.900. Claro, así no vamos a ninguna parte. Vamos a ver un trabajito que hemos preparado para que entiendan la dimensión del drama en el que estamos sometidos. El paro subió en 55.000 personas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 1,6% más que en el trimestre anterior. Y la ocupación disminuyó en 1.074.000 puestos de trabajo, su mayor retroceso de la serie histórica, iniciada en 1976, reflejando así el impacto de la crisis sanitaria y el estado de alarma. El impacto negativo que la pandemia ha tenido en el mercado de trabajo y en la economía en España. En el segundo trimestre del año, el número de personas ocupadas se redujo en más de 1 millón, en 1.074.000 personas. El dato de paro registrado durante estos 3 meses es el peor en un segundo trimestre desde 2012, cuando el desempleo subió en 63.100 personas, mientras que el descenso de la ocupación ha superado todos los registros históricos de la EPA, incluidos los de la crisis de 2008. Al finalizar junio, el número total de parados se situó en 3.368.000, su mayor cifra desde el segundo trimestre de 2018, en tanto que el número de ocupados bajó hasta los 18.607.000 personas, el menor desde el primer trimestre de 2017. La tasa de paro, por su parte, escaló 9 décimas. Respecto a la tasa de paro, como consecuencia del incremento del desempleo y de la caída de los activos, se produce un incremento del paro que se sitúa en el 15,33%. Estadística recuerda que en el más de 1 millón de empleos perdidos entre abril y junio no se incluyen los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. Claro, ese es el truco. Bueno, esto que es una verdad revelada hoy, llevamos meses diciendo que íbamos a llegar a la EPA y que la EPA revelaría esto, y esto todavía no está en su peor fase. Don Juan. Pues como muy bien ha dicho usted, lo veníamos diciendo desde marzo, pero la EPA del segundo trimestre que acaba de presentar el INE ratifica la tragedia, porque no tiene otro calificativo. Estamos hablando de tragedia, porque evidentemente los datos que se presentan, sobre todo en algunos medios de comunicación, dan lugar a un equívoco importante. Dice, ha aumentado el paro en 55.000 personas. Hombre, eso no es nada, evidentemente, dada la situación que se ha producido. Pero en realidad esto hay que analizarlo con mucho más detenimiento. En primer lugar, lo que se han perdido es 1.100.000 puestos de trabajo durante el segundo trimestre, muy especialmente en el mes de abril. Lo que sucede, claro, primera tragedia, es que esas personas, aunque quisieran trabajar y quisieran buscar empleo, no lo podían hacer, porque no había empleo, porque estaba hibernada la economía. Por tanto, técnicamente, en la encuesta de población activa, menos 55.000 personas, ¿el resto a dónde ha pasado? A población pasiva, a población que no está buscando empleo. Por tanto, no computa, lógicamente, ni como ocupada, pero tampoco como parada, como desempleada. Luego, por otro lado, en los 18.600.000 ocupados, aquí aparece otro truco enormemente dramático, que son los ERTEs, en el momento en el que estamos hablando de 3.400.000. Hay que recordar que, a pesar de que la ministra se explicó muy mal, los ERTEs
siguen siendo ocupados mientras, a todos los efectos mientras se mantenga el ERTE. Por tanto, ¿y están trabajando? No, evidentemente no están trabajando. Es verdad que tampoco están buscando empleo. De tal manera que ahí hay que descontar unos 3.400.000. Y si la población activa, que son las personas que quieren trabajar y que pueden trabajar, que tienen más de 16 años y que tienen posibilidades, son 22 millones, pues si a 22 millones le quitamos 15 millones, claro, pues evidentemente tenemos un paro, el real, que supera los 7 millones de personas, que esa es la gran tragedia. Jamás en la historia de España se ha dado esta situación, y eso que hemos tenido récord mundiales. Es una tragedia lo que estamos viendo, y a mí lo que me sorprende es que todavía, en gran medida, el Gobierno saque pecho diciendo que lo importante es que el Estado asista cada vez a más personas. Hombre, es una tragedia lo que estamos hablando, y sobre todo un hundimiento absoluto de la estructura productiva. Pero además, usted también anunciaba otro desastre. No estamos contando parados definitivos, que de esos 3.400.000, probablemente 2.300.000 procedentes del turismo, como consecuencia de las últimas medidas establecidas por el Reino Unido, que no olvidemos, es el origen de nuestros principales turistas. Bueno, pues podemos incrementar 2.300.000 más, de verdad. De esos 3.400.000 del ERTE, 2.300.000 probablemente en octubre sean parados. Estamos ante una situación inédita, gravísima y sin respuesta por parte del Gobierno. Una situación de emergencia, créanme, de emergencia que no nos pilla de nuevas. Lo que pasa es que nadie ha trabajado para evitarla. Con el drama del turismo ya hemos visto por qué, pero ¿y con los otros dramas? ¿Y por qué no se ha trabajado en este mes ya y varios días después de que decayera el estado de alarma? ¿Por qué no se ha hecho esto de una manera más seria y más segura para la economía y para los españoles, sobre todo para los españoles? Bueno, eso se planteaba más o menos Pablo Casado, que ha emitido un tuit en el que habla de la necesidad de un plan de choque específico para atender esta situación del empleo en nuestro país. Hombre, pues evidentemente, y el plan de choque es precisamente tratando de activar la economía productiva. Y vamos con el primer sector, que en este momento desgraciadamente es el que está más de moda y que genera más empleo, es intensivo en mano de obra, que es el turismo. ¿Cómo se puede inicialmente establecer cuarentena por parte de España? ¿Cómo se pueden establecer enormes incertidumbres respecto a lo que iba a suceder con la oferta turística española hasta casi 2-3 días antes de abrirlo al exterior? Y sobre todo, ¿cómo se puede localizar la enfermedad a través del ojeo en los aeropuertos, viendo la cara de las personas? Hombre, me parece que va en contra de la confianza que requiere la situación. Y luego, por otro lado, pues se ha desbocado la situación, aunque es verdad que como se hacen muchísimos más test, aparecen muchos más positivos, pero evidentemente en algunas zonas de España estamos nuevamente en una situación francamente negativa. Pero había que concretarlo y evitar que esas recomendaciones por parte del Reino Unido, pero creo que para algunas zonas también se ha incorporado Alemania, bueno, pues hay que tratar de buscar soluciones a esa situación, evidentemente. Desde luego, y no ofrecer subsidios para que pasen a depender del Estado, que es la única solución que se le ocurre al Gobierno de Sánchez y de Iglesias. Reacciones sindicales muy airadas. UGT, a través de su líder Álvarez, dice que estamos en el peor dato de la historia, y tiene razón. Y Comisiones Obreras también valora como muy negativa esta EPA. Los datos que hemos conocido hoy de la EPA, no por esperados, son menos malos. Es una caída del 1%, de 1 millón de personas en la ocupación, es un dato muy negativo. Pero también tenemos que tener en cuenta que el próximo viernes, que va a salir el dato avanzado del PIB, la caída va a ser del 21%, dato muy inferior si no se hubiera producido el acuerdo de los ERTE entre el Gobierno y los agentes sociales. Es necesario, por tanto, tomar medidas entre los agentes sociales y el Gobierno para que se produzca una recuperación económica y para que los daños hacia las personas sean lo menos posibles. De ahí que en estos momentos sea importante, a través de la mesa del diálogo social, se llegue a un acuerdo para proteger a todas aquellas personas que no pudieron ser protegidas por los ERTE. A esta señora se le olvida un detalle importantísimo, por cierto, para el empleo. Nos estamos cargando el tejido empresarial. Y sin eso no va a ser posible el empleo. Esta no es una cuestión de los agentes sociales y el Gobierno y que salga en el BOE. No, mire usted, esto depende de que el empresario arriesgue su dinero manteniendo una actividad, y muchos están invitados a dejar de hacerlo. Por ejemplo, cuando limitan
que está bien, no digo que no, el ocio nocturno. Bueno, pues hay empresarios del ocio nocturno que van a tener que cerrar. Cuando dicen que lo del turismo, pues eso lleva como consecuencia, es decir, que cuando uno gobierna, sus decisiones traen consecuencias, que lo digo por si nos escucha esta tarde Peter, que se entere bien. El representante de CEIM hacía pues una interpretación empresarial de estos datos de la EPA. En CEIM estamos alarmados con las cifras de la EPA porque reflejan que ha llegado una nueva pandemia llamada paro. Solo en Madrid han desaparecido un 7% de las empresas y esto explica la caída a plomo en el empleo. Ante esta situación, los empresarios de Madrid solicitamos urgentemente líneas de liquidez para las empresas, máxima flexibilidad interna y que no haya sobresaltos normativos. Y con respecto a las declaraciones del doctor Fernando Simón, y alegrándose de que este año no vayan a venir turistas británicos o belgas, nosotros desde CEIM las calificamos de irresponsables porque lo que hacen es profundizar en la desesperación de empresas y trabajadores del sector turístico, uno de los más importantes para nuestra economía y que genera más riqueza y empleo. Creemos que las administraciones en lo que deberían de trabajar es en generar un clima de seguridad para multiplicar los turistas que puedan venir en las próximas semanas a nuestro país. El líder de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, también valoraba como muy negativa esta encuesta de la población activa. Muy malos datos los de la EPA, malos datos hoy para el empleo, malos datos para nuestro país. Han sido más de 1 millón de empleos los destruidos en el segundo trimestre. Casi 1.200.000 en el último año. Se han perdido autónomos, se han perdido 57.000 empleadores en el último trimestre. Son malas noticias. La pandemia está pasando una factura tremenda al empleo, pero desgraciadamente lo peor no ha llegado todavía ni lo han reflejado los datos. El otoño va a ser duro, el invierno también. En estos momentos los rebrotes están pasando factura a muchas empresas, a muchos empleos, la demanda está siendo muy débil, el consumo muy flojo, el turismo se está viendo muy resentido y desgraciadamente, como digo, lo peor no ha llegado todavía para los datos de empleo, para el cierre de empresas y de autónomos. Por eso es importante que España ponga en marcha cuanto antes un plan importante de resistencia, un plan Marshall. Necesitamos que España ponga en marcha cuanto antes un escudo de liquidez que sirva para permitir que las empresas puedan salvarse, que los autónomos puedan salvar su actividad, que podamos salvar empleo. Es fundamental que España ponga en marcha ese plan, porque si no, desgraciadamente, la demanda tan débil, el consumo tan flojo. Hay que bajar impuestos al consumo, hay que bajar impuestos al turismo, hay que eliminar trabas, hay que facilitar la creación y mantenimiento del empleo y no poner trabas. Hay que facilitar el crédito. Tenemos que ampliar las líneas de crédito ICO. Necesitamos medidas. Profesor Iranzo, lo ha dicho casi todo. Pues yo creo que lo ha dicho casi todo, veo que nos sigue muy bien y que además es una persona muy válida, y también el representante de CEIM. ¿Qué es lo que necesitamos? En primer lugar, seguridad jurídica y una estructura regulatoria estable. Y precisamente este gobierno lo que hace es cambiar continuamente y anunciándolo con 24 horas el escenario. Antes lo decíamos en el turismo, también ha ocurrido en el automóvil, etc. En segundo lugar, hay que bajar los impuestos. Y este gobierno sigue amenazando con subir los impuestos, que es justo lo contrario que hay que hacer para reactivar la economía. Una economía que, ojo, después de la superhibernación, esos 15 días entre marzo y abril, que llegó al 60%, se ha recuperado un 40%. Es que estamos bajo mínimos y muchas empresas, sobre todo autónomos, pequeños negocios que abrieron, han vuelto a cerrar. De tal manera que la situación es bastante insostenible. Por tanto, hay que bajar el IVA en general, pero sobre todo al turismo, eliminar el impuesto de matriculaciones, dar seguridad jurídica, por tanto, eliminar patrimonio y sucesiones, y por otro lado, anunciar que no se va a subir sociedades, sino más bien que se va a igualar al entorno. Luego, por otro lado, ¿qué necesitamos? Que nos lo ha dicho Europa, un auténtico mercado único dentro de España.
Es decir, que las normas de producción, las reglas del mercado sean las mismas. Según la comunidad autónoma, los días que se pueden abrir los comercios son diferentes, etcétera, etcétera. Eso nos lo ha recordado la Comunidad Europea. ¿Qué necesitamos? Que las empresas produzcan barato. Para eso había que bajar los impuestos, como hemos dicho, pero hay que tener energía barata. Y vamos justo en sentido contrario a lo que se necesita. La agricultura, que es fundamental, pues lo que necesita es agua, también lo hemos dicho aquí en alguna ocasión. Un plan hidráulico, precisamente las inversiones, esos proyectos que hay que presentar para obtener los fondos europeos del Fondo de Recuperación, bueno, pues pueden ir a infraestructuras de aguas, tienen que ir a infraestructura de transporte ferroviario de mercancías, porque uno de los problemas que tiene la estructura productiva española es que sigue transportando casi todo en camión, que es mucho más caro, hay que hacerlo en ferrocarril. Necesitamos reformas positivas y, desde luego, profundizar en la reforma laboral y no ir en sentido contrario y, ojo, y eliminar cuanto antes esa prohibición a despedir por razones objetivas. Si en este momento no hay razones objetivas, que venga Dios y lo vea. A ver si van a cumplirse las poco halagüeñas previsiones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que decía que la cuarentena y los posteriores brotes se pueden llevar por delante 2.300.000 empleos en nuestro país. Sí, se puede llevar prácticamente todo el sector turístico un año, cuando menos. Hay que tener en cuenta que según lo que consideremos, porque el turismo como sector no es un concepto oficial, podemos introducir más o menos cosas, pero efectivamente emplea en España entre 2.600.000 3.100.000 personas, depende de lo que computemos. Bueno, pues se puede perder la mayoría. ¿Por qué? Porque normalmente los ingresos anuales están entre unos 150.000, 170.000 millones de euros, y este año a lo mejor nos quedamos en 25 o 30.000, que es una tragedia. Y luego, por otro lado, de esos 86 millones de turistas que hemos recibido el año pasado, el 22,5% procedente del Reino Unido, pues se pueden quedar además en 10 o 12. Por tanto, un sector puntero, segundo del mundo hasta el año pasado en recepción de turistas, que genera un altísimo valor añadido y que es muy intensivo en mano de obra, pues prácticamente este año va a pasar, desgraciadamente no iba a decir desapercibido, sino que va a pasar sin apenas poder producir. El remate ha sido, sin lugar a duda, la situación que ha planteado el Reino Unido. Y yo creo que aquí nuevamente se debe a una diplomacia bastante ineficiente por parte de España. Bueno, y algunos anuncios públicos que alimentaban la toma de esa decisión. Dice Boris Johnson, ha dicho hoy, para proteger a los británicos. Dice, si quieren irse de vacaciones que vayan, pero cuando vuelvan, cuarentena, porque mi obligación es proteger a los británicos. Y ahí, ¿quién le va a decir que no? Evidentemente. Cuando estamos viendo un rosario de brotes y de rebrotes por toda España desde hace ya 15 días. Y va a peor y no va a mejor. Y eso significará algo, aunque sea en la pequeña cabeza de Carmen Calvo. Eso significa que los mecanismos que hemos puesto en marcha no están siendo lo eficaces que queremos que sean. Y algo habrá que hacer, que no sea el confinamiento, a poder ser, porque eso trae otras funestísimas consecuencias. Pero, bueno, es que, miren, el rastreo, se habla muy a menudo del rastreo. ¿Saben que la gente que hace el rastreo no tiene ni acceso a la informática que les dice dónde están aquellos que tienen que ser rastreados? Y estos que hacen el rastreo, en el que confiamos tantísimo, confiamos en la buena suerte, y en este caso no la hemos tenido. Y a partir de ahí se están desencadenando una serie de conflictos en algunos sectores, que esto, pues yo no sé cómo será el otoño, pero me imagino que terrible. Pues puede ser muchísimo peor, pero es que además se viene anunciando por parte del Gobierno de Madrid que hay que establecer controles estrictos en el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, que es una de las puertas fundamentales de entrada de personas del exterior, sobre todo incluso en tránsito. Bueno, pues evidentemente hasta ahora no se ha hecho. El Gobierno no controla ni el aeropuerto de Barajas ni en general las fronteras, porque eso de controlar por la cara no entiendo muy bien qué es. Usted tiene mala cara. Tos. Firme este papelillo. Eso es. Y ya está. Es como, usted lo ha dicho varias veces, como cuando uno vuela a Estados Unidos y se compromete a no ir a matar al presidente de los Estados Unidos. Pues más o menos lo mismo. Evidentemente que eso no es fiable. Luego, por otro lado, tenemos el asunto de los temporeros, que además hemos creado una enorme inestabilidad como consecuencia de la renta mínima vital, que ha hecho que la gente que ya estaba en España no quiera trabajar, y haya que traer cada vez más gente para la recolección, que es muy coyuntural, muy temporal, y que está ocasionando una multiplicación. La mayoría de los rebrotes últimamente se producen en
ocio nocturno entre jóvenes y, por otro lado, en emigrantes hacinados. Pues eso tenía que haber sido listos, saben qué pasa cada año y hay que poner medios para que no sean una amenaza y no se han puesto. Esa es la verdad, que hemos estado mano sobre mano durante el mes y varios días que decayó el estado de alarma y le hemos transferido a las comunidades autónomas su capacidad de decisión y estos de las comunidades autónomas, pues más allá de restringir cosas, pues poco en lo de ser proactivos, hacer los test, rastrear y secuenciar esa parte de COVID que viene del origen que sea, si es que eso al final da lo mismo. Bueno, doctor Iranzo, hay más cosas que no son el paro, pocas, pero hoy ha habido una sustantiva. Ha presentado resultados Bankia. Bankia presentaba resultados del año pasado, lógicamente. Dice que ganó 142 millones de euros, pero a mi juicio lo más importante de lo que ha dicho hoy su número 2, José Sevilla, es que están abiertos a fusiones. Claro. Cuando el caldo de cultivo lo permita, pero que están abiertísimos, como quien dice, la puerta de par en par. Primero, efectivamente, los resultados han sido muy malos durante el primer semestre en comparación, como decía usted, con el año pasado. Tan solo ha ganado 142 millones, que es el 64% menos del resultado en el primer semestre del 2019. En teoría, porque ha habido provisiones por 185 millones de euros que en total este año van a provisionar 310.000 como consecuencia del COVID. Y, por tanto, se esperan unos resultados que caigan el 48% en el conjunto del año. Aún así, el señor Sevilla ha dicho dos cosas muy interesantes. Una, que se reserva la posibilidad de dar dividendo, que saben ustedes que el Banco Central Europeo prácticamente lo ha prohibido, este efectivamente, pues ha afirmado eso, que todavía se reserva la posibilidad, y en segundo lugar el asunto de las fusiones, lo que yo creo que es enormemente positivo. En primer lugar, porque termina con la idea del señor Iglesias de tener un banco público a su disposición, que eso ya es un avance espectacular, porque dinero en manos del señor Iglesias es siempre enormemente preocupante. Y luego, por otro lado, pues yo sí que creo que va a fusionar. Aquí sí que podemos hacer, si quiere, incluso una porra. Pero yo pienso que más que con uno de los grandes bancos, con el Santander, BBVA, eso, puede ser con el Sabadell, que también está buscando novia desde hace tiempo. Bueno, no lo sé, lo veremos. Lo que sí hemos visto como la bolsa recogía con enorme alegría la consolidación de un papel importante en el accionariado de Liberbank. Lo ha hecho. Hubo una primera intentona que se deshizo y ahora definitivamente, y a pesar de que no son muy buenos momentos para hacer este tipo de operaciones, el Bank of America acaba de adquirir un 6,37% del capital de Liberbank y está la bolsa eufórica. Se ha considerado una buenísima noticia y, de hecho, Liberbank, el último dato yo tenía es que había subido el 9% a lo largo de la jornada. ¿Por qué? Porque Bank of America es uno de los grandes bancos del mundo, da una enorme credibilidad y allí donde pone el ojo es que hay posibilidades y esto es enormemente importante. Va en concreto a comprar el 6,37% del capital, en concreto el 6,299 en acciones y el 0,078 mediante instrumentos financieros. ¿Por qué hago esta matización? Porque la entrada frustrada en su momento, en concreto, estamos hablando de mayo del 2019, que pretendía entrar con un 7,75, fue denunciada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por una razón muy sencilla, porque el propio Bank of America estaba asesorando a banca en una posible OPA sobre Liberbank, que luego no se realizó. Por tanto, ahora había un conflicto de intereses y ahora no hay ningún conflicto de intereses y es una magnífica noticia para el Banco Asturiano, sin lugar a duda. Se convierte en el tercer accionista. Pues sí, señor. Don Juan Iranzo, un placer enorme tenerte en el programa. Muchísimas gracias, te deseo una feliz tarde y vamos hablando a ver si mejora la situación del empleo, que es lo que queremos todos. Eso es lo que es fundamental para todos, sin duda. Gracias por venir. Bueno, abro aquí el escenario de la política, si es que todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora no es política, que también, lógicamente también, pero bueno, ya me entienden, el escenario de la política entendida como tal. Tiene algunos hitos informativos el día de hoy muy claros. Por ejemplo, la Fiscalía de Barcelona decidió recurrir el tercer grado penitenciario que otorgó el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Generalitat para los culpables de sedición del 1 de octubre. Ya saben, pues Junqueras, Romeva, los Jordis, todos estos que, en fin, excepto la Forcadell, a esta no le afecta de momento esta decisión. Esta decisión
revoca esa situación de semilibertad que les contábamos aquí hace unos días y les obliga a volver a prisión el próximo miércoles. Les quiero recordar que estos señores, condenados por el Tribunal Supremo por un delito de sedición, han pasado en la cárcel tan solo 9 meses. 9 meses con penas de entre 9 y 13 años, razón por la que la Fiscalía ha recurrido esa decisión de ponerles en semilibertad. Tendrán que volver el miércoles a la cárcel. Pero bueno, esto significa muchas cosas. Tiene una trascendencia esto que parece una decisión lógica y hasta cierto punto mecánica de la Fiscalía, en desacuerdo por la singularidad que otorgaba la decisión penitenciaria a estos jueces respecto del resto de penados. Pues bueno, tiene innumerables consecuencias. ¿Por qué? Pues porque Torra le ha faltado un minuto, a pesar de que le han montado una oficinilla desde la que atiende, dicen que asuntos de la Universidad de Vic. Bueno, pues ha emitido un tuit en sus cuentas de las redes en el que dice, este es el diálogo que propone Sánchez, que ha hecho recurrir, en el que otros dirigentes de la misma formación política se han encargado de recordar que cuando la Fiscalía hace algo es el Gobierno el que se lo ordena. Eso es consecuencia de lo dicho por Sánchez. ¿Se acuerdan en aquella entrevista? ¿Y quién es la Fiscalía? ¿Quién decide quién está en la Fiscalía? Hombre, el Gobierno. Pues eso. ¿Se acuerdan? Claro. Oxígeno para los independentistas. Bueno, y la verdad es que esto, ¿dónde deja las cosas? Pues las deja que en un horizonte de elecciones en Cataluña previstas para el domingo 4 de octubre va a ser muy difícil que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, etcétera, den su apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez. Ya le están amenazando. Se viene un otoño muy caliente también en política por lo que toca a Cataluña, esto es evidente, con dificultades para que Sánchez apruebe los presupuestos, todas, porque entramos en fase electoral y porque lo que quieren es que se indulte, vamos a hablar claro, lo que quieren los indepes es que Sánchez indulte a sus presos el 1 de octubre. Y si no lo hace de esta forma, que no les vengan ya más con semilibertades porque luego la revocan. Es decir, trastornemos la seguridad jurídica del sistema penitenciario, valga la redundancia, sacrifiquemos lo que haga falta sacrificar. Bueno, ¿y qué se creen? ¿Que ante la tesitura de tener o no presupuestos no acabará produciendo el indulto? Pues yo mucho me temo que sí. Y quiero que vean una reacción de Faes sobre esto del tercer grado, que es bastante singular también, mientras les cuento cómo para Moncloa todo es en interés de la estabilidad o de mantener a Sánchez en la poltrona. Es fundamental que funcione la negociación de los presupuestos. Eso lo diría Iván Redondo, claro. Por eso es por lo que algunos medios publican hoy que Moncloa está urgiendo a Zarzuela, es decir, al rey, que aparte a Juan Carlos antes de empezar a negociar los presupuestos, para que no sea un elemento de disputa entre la tesis del Gobierno y sus aliados tradicionales, Bildu, Esquerra, Junts per Catalunya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quieren? Quieren un gesto y lo quieren ya. Un gesto en el que el actual jefe del Estado le prohíba a su padre utilizar las dependencias públicas de la Zarzuela para, pues con eso en la mano, intentar un acuerdo con Esquerra Republicana que tenga como objetivo la aprobación de sus presupuestos, que es lo único que les interesa en Moncloa. Si es legal, si no es legal, si para el rey de España significa esto condenar de antemano a su padre, si respetamos o no respetamos la presunción de inocencia. Todo esto importa un pepino. Lo que conviene a Sánchez es un gesto que vender a Bildu, a Esquerra y a Junts per Catalunya. Y todo lo demás son zarandajas. Bueno, hay algunos otros... Vamos a una entrevista entonces. Me dicen que ya está preparada y tenemos muchas ganas de que nos cuente las novedades respecto de Madrid el consejero de Sanidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero, que ya se encuentra, ahí le veo. Muy buenas tardes, don Enrique. Muy buenas tardes. Bueno, Madrid ha tomado decisiones muy serias, muy contundentes, algunas malentendidas, como la tarjeta esta COVID, pero ¿cómo está la situación en estos momentos?
Bien, pues la situación a día de hoy, además después de analizar los datos, sobre todo de principios de la semana pasada, notamos un cierto cambio de tendencia, donde empezábamos a crecer de manera leve en el número de contagios y bueno, se ha confirmado después de este fin de semana, donde hemos tenido más de 500 casos entre viernes, sábado y domingo, y con los datos del día de ayer de lunes que subimos a 138. Por lo tanto, nosotros estamos detectando que hay una ligera inflexión en cuanto a ese descenso y por lo tanto algo que hemos aprendido de esta lucha contra el coronavirus es que las decisiones hay que tomarlas de manera urgente, decisiones que sean contundentes, que sean para siempre proteger la salud de los madrileños y en este sentido pues hemos anunciado una serie de medidas de cara a futuro y en previsión de valorar cómo se va a comportar la epidemia durante estos próximos días. Hay que decir un dato que es importante, ha cambiado mucho el perfil del contagiado, hemos detectado que hemos retrocedido, hemos bajado en 20 años la media de los contagiados, la media que teníamos hace un mes era aproximadamente de 55 años y ahora estamos en 34 años, lo cual nos indica que sobre todo la franja entre 20 y 29 años, casi el 30% de los contagiados son de esa franja de edad, con lo cual las medidas hay que orientarlas a llegar a una mayor concienciación, sensibilización y evitar que tanto esa movilización como concentración de personas en esos casos, pues podamos evitar que se aumenten esos contagios. ¿Está usted satisfecho con las medidas de rastreo de los contagiados? Dicen que son aproximadamente unos 10 el máximo de contagios que pueden derivar de un contagio detectado. ¿Eso es así? Bien, depende del perfil del paciente. Lo que nos ha enseñado, lo que estamos siguiendo nosotros de salud pública, a mayor edad habitualmente el número de contactos es menor. Para que se haga una idea, hace un mes aproximadamente la media de contactos por cada contagiado era entre 3 y 4. Sin embargo, cuanto menor edad tiene, es más movilidad, digamos más concentración y la media de cada contagio que esté en franjas menores de edad sube casi a 20 contactos, con la dificultad que tiene hacer ese seguimiento de esos 20 contactos. Normalmente los 3 contactos de las personas mayores son más fáciles de localizar, de conseguir su confinamiento, sin embargo con los más jóvenes es más complejo, ¿no? Entonces yo creo que no solo hay que fijarse en la cantidad de contactos, sino en la cualidad, en cuanto a cuál es su perfil, exactamente cuál es su capacidad de movilidad, cuál es su grado de concienciación. Esto a veces las decisiones, digamos, mágicas o las cuestiones absolutas dentro de COVID nunca se ha mostrado de manera permanente y por lo tanto tenemos que estar permanentemente adaptándonos a cuál es la situación. Está claro que el perfil del contagiado ha cambiado claramente en apenas 3 semanas. Última cuestión. ¿Han previsto la reapertura del centro hospitalario de emergencias y con eso y el rastreo podemos ir solventando esta no segunda oleada, que para algunos sí es segunda oleada? Nosotros estas decisiones, estas medidas que hemos tomado hoy, lo hemos hecho en previsión de si la situación se fuese complicando en cuanto al número de casos. Tengo que decir que desde el punto de vista asistencial el incremento es muy leve. Estamos aproximadamente ahora en Madrid, en total entre pacientes de UCI, que son 28, y hospitalizados, que son 140, estamos en 168, cuando en el pico máximo de la pandemia estábamos por encima de los 16.000 pacientes. Pero eso no quita para que no nos confiemos y planteemos esas decisiones. Nosotros lo que hemos elaborado desde el punto de vista asistencial, independientemente de la respuesta que está dando ya la atención primaria en cuanto a la detección precoz de los casos y ese seguimiento, es un plan de elasticidad de cada hospital. Pero tengo que decir que todavía tienen mucha capacidad de aceptar pacientes, porque hay hospitales que no tienen ningún ingresado ni en hospitalización ni en UCI, que tenga cada hospital su plan de elasticidad para poder adaptarse en el caso de que viniesen más pacientes y sobre todo tener el recurso de IFEMA para poder activarlo. Lo podemos activar en 48 horas con plenas garantías y para poder dar asistencia a esos pacientes que así lo requiriesen en el caso de que el número de casos aumentase exponencialmente y tuviese una gran repercusión asistencial. Por lo tanto, yo creo que si vamos a ese rastreo y detección precoz y tenemos a nuestro sistema asistencial preparado, yo creo que podemos estar tranquilos, pero nunca olvidar
el seguir manteniendo las distancias, el uso de mascarilla, las condiciones higiénico-sanitarias, porque es la clave, es la única manera que tenemos de contener al virus. Y si acaso pedir un sacrificio a la juventud madrileña de que extreme sus atenciones con respecto a la pandemia y deje de producir botellones o deje de asistir a lugares de ocio vulnerando algunos de los consejos que las autoridades sanitarias nos han dado, ¿no? Exactamente, es algo que hemos detectado, por eso las medidas van para profundizar en reducir las reuniones de personas o en mesas, en terrazas, que baje a 10 otra vez, que tengamos en los centros de ocio nocturno cierto registro, no con el ánimo de controlar, sino con el ánimo de que en el caso se produzca un contagio podamos rastrear rápidamente, o sea, que todas esas decisiones, pero insisto que además es algo que he dicho en la rueda de prensa de esta mañana, no nos olvidemos que menores de 40 hemos tenido más de 3.100 ingresados durante la pandemia y hemos tenido casi 220 pacientes en UCI menores de 40 años, o sea, que nadie piense que, los jóvenes a veces piensan, a mí no me pasa nada o cursa como algo muy leve, con un dolor de cabeza. No es así. Hay jóvenes que acaban ingresados, que pasan a la UCI. Hemos tenido, por desgracia, algunos fallecidos y por eso yo creo que es el momento de reflexionar que, hay que cambiar los hábitos de ocio y siempre pensando en esas medidas higiénico-sanitarias. La mascarilla es fundamental, ese uso en todo momento y también pues mantener las distancias, que, son unas nuevas formas. El virus nos obliga a comportarnos así y hay que aceptarlo y asumirlo cuanto antes. En ese sentido ya puede estar orgulloso que en las calles madrileñas se ve al ciudadano con la mascarilla puesta de día y de noche. Y eso es una suerte. Don Enrique Ruiz Escudero, le agradezco mucho su presencia en el programa, sus opiniones y le deseo una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Bueno, así está la cosa, que ya ven que pende de un hilo. Todas estas decisiones que toman las administraciones autonómicas, son forzosas, tienen que hacer algo, pero tienen un coste tremendo. Imagínense a los que tienen una terraza y les dicen, no, del aforo de lo que tenías previsto, que ya era muy justo, la mitad. Pues tienen que cerrar locales de ocio, terrazas, hostelería o lo que sea, y ya veremos si pueden recuperar la actividad después de esta larguísima post-pandemia y esta larguísima situación de anomalía económica que no parece que nos quiera dejar. Bueno, de todas maneras hay que ser optimista. Vamos a darnos un plazo, 4 o 5 días, decía el doctor Alarcó antes, para ver qué hay que hacer, pero si la cosa no mejora es evidente que van a tener que tomar medidas y que probablemente cuando las tomen pues ya no sea una cuestión de una comunidad o de otra, sino que vuelva a ser una cuestión una decisión tomada por el gobierno con carácter nacional, como es obvio, como parece que requiere una situación de un compromiso tan tremendo. En fin, hay otros problemas que acucia a este país, por ejemplo el de la inmigración ilegal, que por cierto ayer vio la luz. Se conoce que como ha estado en Portugal de vacaciones, pues ha vuelto relajado. Y el doctor Simón ha visto la luz y ya dice que son 100 los casos que ingresan, importados, les llama él. 100 los casos que ingresan de contagiados por COVID a través de las rutas aéreas, o sea que no hay control en los aeropuertos, y a través de la inmigración ilegal, sean temporeros o sean gente que llega con patera y que trae esa infectación. Bueno, vamos a ver un trabajo que hemos preparado para ustedes a propósito de la inmigración ilegal. Continúan aumentando los rebrotes. Algunas comunidades alertan de un cambio de tendencia en la curva de coronavirus y el gobierno continúa en su empeño de tender la mano a los inmigrantes ilegales. Es por ello que el grupo parlamentario Vox ya ha exigido la comparecencia de Fernando Grande Marlaska y José Luis Escrivá, tras la avalancha de pateras con inmigrantes ilegales que se han detectado en las costas andaluzas, canarias y murcianas a lo largo del fin de semana. Un colectivo que, no olvidemos, está colapsando los centros de inmigrantes, provocando que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentren desbordados. En este punto, Vox ha reclamado una política de fronteras seguras frente a la negligencia del gobierno, culpable de un irresponsable efecto llamada e incapaz de proteger a los españoles. Aunque parece que en la formación que lidera Santiago Abascal no son los únicos en pedir la regularización masiva de inmigrantes.
También el Vaticano se suma al intento de buscar solución a este problema. Durante un encuentro virtual con responsables de migraciones de las diócesis españolas, celebrado la pasada semana, el máximo responsable del trabajo con refugiados del Vaticano abogó por favorecer los canales regulares de inmigración para impedir que el gobierno acoja a su antojo a todo aquel que quiera entrar de manera ilegal a nuestro país. Porque sí, no podemos olvidar que España, una vez más, está sufriendo las consecuencias de las políticas de responsables de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Desde luego, menudo telón de fondo tenemos. Vamos a hacer una pequeña pausa para unos consejos comerciales. Bueno, yo siempre les digo que tienen que llamar al Club de Amigos de Intereconomía, entre otras cosas porque esta es una cadena que está subjetivamente pendiente de las noticias que tienen que ver con nuestros ancianos, con las residencias de nuestros ancianos, con el homenaje a nuestros ancianos, que han sido los que han pagado la primera oleada del COVID con sus vidas y que en muchos casos han sido ninguneados. Dicen que el recuerdo es una segunda manera de matar a una persona, no recordándole, claro. Y ese es un caso que nos acucia. Todavía no tenemos datos objetivamente ciertos sobre cuántos de ellos murieron durante lo más fuerte de la pandemia. Bueno, nosotros hemos hecho todo lo posible y vamos a seguir haciendo todo lo posible para reivindicar la memoria de esos ancianos que fallecieron y el trabajo de los que estuvieron en las residencias dando el callo. Ahora vamos a hablar también de eso y lo vamos a hacer con don Ignacio Fernández Cid, que es presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia. Muy buenas tardes, don Ignacio. Encantado de verle. Muy buenas tardes. Encantado. Bueno, quería comentar con usted unos datos catalanes que ha hecho la Asociación de Residencias de Ancianos de allí, pero que me imagino que serán bastante parecidos al conjunto de toda España. Por si acaso se los voy a referir. Dice que en el 86% de los encuestados, nadie, dicen las residencias de la ACRA, que nadie les ayudó durante la pandemia, 86%. Y añaden que el 92% no tuvo la protección necesaria para atender los servicios a los ancianos, algunos de ellos contagiados que estaban en las residencias. ¿Esos números a usted le cuadran? Sí, perfectamente. Eso es lo que hemos estado denunciando desde el 20 y pocos de marzo, el estado en el que nos encontrábamos las residencias de personas mayores, que nos sentíamos abandonados por las autoridades sanitarias, tanto nacional como autonómicas, y que nos faltaban muchas cosas, como por ejemplo los materiales de protección que hacía usted mención, como también los test para pasar a los residentes y al personal, y también fármacos que necesitábamos y los impedimentos que teníamos en determinados momentos para hacer derivaciones hospitalarias, y lamentablemente ese ha sido el pan de cada día. ¿Y ahora cómo está la cosa, don Ignacio? Bueno, pues ahora felizmente las cosas están muy tranquilas. Todos los centros evidentemente estamos en guardia, pero ya, bueno, yo creo que nos podemos considerar como espacios muy seguros, más seguros incluso que los propios hospitales. ¿Y por qué? Porque se han puesto en marcha muchas medidas para protección tanto de los residentes como del personal. Entonces se han establecido circuitos de entrada y salida para personal y para familiares cuando vienen a hacer las visitas distintos. Se está tomando temperatura tanto a residentes como a personal 2 veces al día. En el momento que hay el más mínimo atisbo o síntoma, se da llamada a salud pública, que vienen, ahora sí vienen, y valoran la situación, y entonces en el momento que se produce una situación como esa, ya sí se hace el PCR, se produce el aislamiento de las personas con sospecha, y en el momento que el PCR es positivo, se detectan las personas que están cercanas, y se produce también el aislamiento. En fin, ahora las cosas funcionan y funcionan rápidamente. Por eso
es lo que le digo, que somos espacios ahora mismo tremendamente seguros. Me alegro de oírlo, de verdad. Bueno, vimos, probablemente usted también, ese funeral de Estado. Al término del mismo hicieron declaraciones menos Pedro Sánchez, todo el arco político habido y por haber, y la verdad es que algunos nos quedamos muy tristes porque no hubo ni una sola referencia a los muertos en las residencias de ancianos, a ese enorme número de personas que nos han dejado por la infección del COVID y que no pudieron ser atendidas adecuadamente, y de eso es responsable la sociedad en su conjunto. No sé si el vicepresidente más o la comunidad autónoma X menos, no lo sé, no quiero entrar en esa polémica, pero en cualquier caso, no tenemos ni siquiera un dato fehaciente de cuántos han sido. Pues para empezar, todos esos hechos los recibimos con muchísima tristeza y nos produce un desasosiego tremendo, ¿no? Llevamos pidiendo precisamente esos datos que den luz y transparencia a la situación que ha pasado, pero increíblemente no lo conseguimos. Y el argumento que se nos da es que una comunidad autónoma no ha dado los datos en ningún momento y otras dos solo lo han hecho en una ocasión. Entonces, lo primero que nos parece es saber qué comunidades autónomas son las que están diciendo. Porque, claro, en un estado de alarma, ¿cómo es posible que comunidades autónomas no cooperen con un bien común como este ante una alerta sanitaria? Y después, por otro lado, es que es lamentable qué mayor desprecio puede haber a las víctimas, a los profesionales que han estado dándolo todo para cuidarles, a las familias que han perdido a su ser querido, incluso a las otras administraciones o funcionarios que sí han estado cumpliendo con su deber de dar toda la información. Porque, claro, en todo caso nos vendría muy bien saber qué comunidades autónomas o qué instituciones han gestionado esto de la mejor forma posible para, a continuación, copiarles exactamente como lo han hecho. Sí, sí. O sea, que no es con ningún ánimo de establecer ninguna censura ni ningún reproche, si lo que tenemos es que mirar para el frente e intentar que este rebrote, que ya lo tenemos lamentablemente encima, que no vuelva a producir los estragos que ha producido. Sí, señor. Don Ignacio Fernández Cid, le agradezco mucho su atención, su deferencia de exponer sus opiniones a propósito de algo de lo que usted es un experto y que nosotros vamos a estar manteniendo ojo a visor para que no se vuelvan a repetir las situaciones ya pasadas, y sobre todo porque nos parece que el homenaje a todos esos que han muerto pues, en las residencias así lo requiere. Le agradezco mucho. Muy buenas tardes. Un placer. Buenas tardes. Un placer. Bueno, no se nos va a olvidar esto, ¿eh? Queremos saber los nombres de todos los fallecidos. Queremos saber cuántos de esos ancianos, que parece, ¿sabe qué pasa? Mire, dicen que son 17.000. Bueno, ¿se imaginan lo que pasaría si los 17.000 fueran estudiantes de bachillerato? Es que, miren, han muerto en los colegios o en los institutos 17.000 estudiantes. Esto sería el no va más. Pero es que eran ancianos, es que vivían en residencias, que diría Bono, es que. Pero es que ese es el rango moral de una sociedad, que no suponga una diferencia el que uno tenga que terminar sus días en una residencia geriátrica. Al contrario, hay que honrarlos como a cualquier otro. ¿O qué pasa? Que como son ancianos, viven en residencias y muchos de ellos no votan, al sector político le dan igual. Eso es un poco lo que pasa. Y a la sociedad, pues también. A la sociedad, que debe pensar, bueno, eran mayores, como decía el tipo Pablo Iglesias. Hombre, están amortizados. A mí estos ya como si se van con el helicóptero del Papa a no sé qué sitio. ¿Se acuerdan de esas declaraciones? Yo creo que no las olvidaré nunca. En cualquier caso, esas 17.000 personas merecen, si no apretamos, los que estamos convencidos de que eso es un homenaje absolutamente indispensable para que podamos volver a retomar la actividad de nuestra sociedad de normal, si no apretamos, estos se van a quedar con las manos en los bolsillos. Les da igual, les da completamente igual. Y eso pues será tarea nuestra, desde luego, en lo que a mí respecta, lo hago de mil amores porque me parece que es
una inconsecuencia y que así construimos una sociedad peor y no mejor. Bueno, no es lo único que construimos una sociedad peor y no mejor. Resulta que la señora Celaá, por otros compromisos que se explican en materia de presupuestos, etcétera, etcétera, ya me entienden, no hace falta que guiñe el ojo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues resulta que ha hecho la vista. Dice que, hombre, si en Baleares quieren reducir el 25% de clases en español, pues qué importa, yo no lo voy a cuestionar. Me voy a poner en el lado de los enemigos de la lengua española, de los independentistas. Bueno, de todo eso, de todas las, fragmentos de actualidad en las que se ve que este gobierno es de los que ceden y ceden y ceden, lo vimos en Gibraltar, pero lo vemos también en la defensa de la lengua española, de la cultura, en el uso que se está dando a algunas televisiones públicas. De todo eso va el siguiente trabajo. Nuevo desplante de la Generalitat de Quim Torra al castellano con este Plan Nacional de Lectura. El objetivo principal es el de fortalecer y consolidar el sector del libro, mejorando la oferta editorial en lengua catalana y occitana, obviando al español, la lengua común de todos los españoles, incluyendo los catalanes. María Ángela Vilallonga, la consejera de Cultura, es la artífice de este proyecto que busca la complicidad de aquellos autores catalanes que no escriben bajo ningún concepto en castellano, una discriminación en toda regla, però és que escuchen qual és su postura al respecto. I sí que trobo que en aquesta cambra s'hi parla massa castellà també, i tant, esclar que sí, perquè la llengua pròpia de Catalunya és el català i és un concepte, el de llengua pròpia, que és el que apareix a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que també ha estat votat per aquesta cambra. Y también se molesta cuando escucha el castellano en TV3. Passes sent zàping i no saps si estàs veient una cadena estatal o una cadena catalana. D'escampar i de fer que l'ús de la llengua catalana sigui cada vegada més alt, qui ho farà? I la televisió pública de Catalunya té l'obligació de fer-ho. A vegades veig massa castellà a TV3, sí. La Generalitat de Torra quiere garantizar el prestigio y la visibilidad de los escritores catalanes, así como favorecer el reconocimiento social. Se omite en el programa también a toda la industria editorial en castellano que existe en esta región. Además, hay un apartado en el que 20 personalidades de la cultura catalana defienden y explican por qué se debe leer en esta lengua. Entre ellas se incluye a Laura Borràs, exconsejera de Cultura y todavía portavoz de Junts per Cat en el Congreso de los Diputados. En definitiva, una iniciativa que demuestra una vez más el desprecio de esta Generalitat hacia el castellano, la lengua común de todos los españoles y con la que se comunican hasta 580 millones de personas, el 7,6% de la población mundial. ¿Ven? Este es otro ejemplo de información útil que no verán en otras cadenas, porque están todos en la obediencia. Están todos en no cuestionar, determinar, uy, yo me voy a enfrentar con los indepes de aquí o de allá, uy, esto no le conviene al señorito Sánchez o al señorito Iglesias, casi mejor al marqués Iglesias y al señorito Sánchez, que siempre esto de la aristocracia siempre ha tenido un rango, y no es... Quiero que vean algo interesante a propósito del campo que se ha portado, lo hemos dicho aquí muchas veces, de una manera muy ejemplar durante el confinamiento, que no nos faltó, afortunadamente, y gracias a ellos, no nos faltó de nada, y pues ellos siguieron trabajando como pudieron, cambiando, en fin, sus maneras, sus hábitos, tal. Ahora se sienten muy desamparados por el recorte que ha hecho Europa de la PAC, y además se sienten también pues, muy confusos ante la falta de control de lo que son los jornaleros que acuden a la recogida de la fruta, en fin, de lo que sea. Y es que es muy importante que consideremos que el campo es esencial en el conjunto de la sociedad y de la nuestra en especial. Los agricultores y ganaderos de la Unión Europea han demostrado ser un servicio fundamental para mantener el abastecimiento de alimentos a la sociedad en un escenario marcado por grandes dificultades como la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y la presión permanente en las explotaciones. En el caso de España, agricultores y ganaderos no dudaron en abandonar las movilizaciones en las que estaban inmersos a principios de año para convertirse en la despensa de Europa, pese a la grave crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias, cuyos titulares siguen mirando con incertidumbre el nuevo horizonte que se abre ahora.
En este escenario, una de las prioridades de la Comisión Europea sigue siendo mantener la seguridad alimentaria, algo que ha quedado demostrado durante la crisis sanitaria. Es una de las mayores garantías que podemos tener. Y a mí siempre me gusta poner un ejemplo. Una simple mascarilla de papel, hemos tenido desabastecimiento absoluto. Había que traerlos de China. Se había producido una guerra comercial. Los precios se dispararon para adquirir. No había mascarilla. Bueno, pues mientras eso sucedía con un producto tan básico, prácticamente de papel, nunca ha faltado en las estanterías de toda la Unión Europea los productos agroalimentarios. Pero la crisis del coronavirus no solo ha puesto en relieve la importancia de la agricultura familiar para suministrar alimentos a la población, sino señalar la problemática del relevo generacional y la necesidad de fijar población en el campo. ¿Cómo le digo yo a mi hijo que se dedica a esto si yo tajamente puedo llegar a fin de mes? Es que es muy complicado. En este sentido, y como parte de la solución a esta problemática, desde el campo defienden la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. Lo que hace falta es que el Ministerio, que la Junta de Andalucía, hagan estudios de costes y los hagan públicos para que todos los operadores sepan cuáles son los costes de producción del aceite, de los cítricos, de la cebolla, de cualquier producción. Y que todo el mundo lo sepa y que nadie nos pueda comprar por debajo de esos costes, que se aplique la ley. En este contexto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado en la última cumbre europea un marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 de 1,74 millones de euros. Esta PAC es un cambio de 360 grados de la orientación de muchos de los aspectos de la antigua PAC y anteriores. No solo desde el punto de vista de la arquitectura, la existencia de unos planes estratégicos nacionales, sino en función de la definición de las ayudas. Ahora está en manos del Gobierno, las comunidades autónomas y el sector definir la aplicación de la PAC para el campo español, con el objetivo de poner en valor la importancia de España como país agrícola diverso que aporta todo tipo de producciones escalonadas al mercado europeo. Una pausita para unos consejos comerciales y abrimos el debate. Pues ya están sentados a mi lado, a mi derecha, don Joaquín Nebreda. Buenas tardes. Secretario general del Club Liberal. ¿Cómo está? Muy bien, estupendo. Ha llegado el verano ya. Don Roberto Hernández, presidente del Club de los Viernes. ¿Cómo está? Bien, ya se termina pronto julio. Ya creo que le quiere dedicar alguna no sé, cosa positiva respecto a Asturias, ¿no? Anoche me dijeron varios asturianos que hay mucha aceptación de este programa en Pravia. Hay un núcleo de... Sí, hay que saludar a Pravia. Bueno, pues saludemos a Pravia, naturalmente. No voy a decir lo que está usted esperando, que qué buen heno el de Pravia, no, porque eso lo hacen en Granollers. Pravia tiene otras cosas mucho mejores, creo yo. Una romería estupenda, además. La romería, por ejemplo, sí, señor. Bueno, miren, hay cosas que no cambian, y lo digo con mucha pena, no me alegra nada. Resulta que estamos manejados por unos torpes de libro. Unos señores como el tal Simón, que llega y dice, llega de vacaciones, y dice, lo primero que dice es, pues yo casi que me alegro que no vengan los británicos y los belgas, que menos problema tengo. Pero es que el viernes su sucesora, cuando se va de vacaciones o a surfear, María José Sierra, la número 2 de ese centro, es una epidemióloga de Zaragoza, como el bueno del doctor Simón. Bueno, pues resulta que dice que pues puede ser que estemos en la segunda oleada. Y claro, consecuencia de eso, pues decisiones de diferentes gobiernos, hundimiento total del sector turístico en España y a la vista está, y nadie lo dice, que los medios que han puesto en marcha las comunidades autónomas no parece que estén dando el resultado 15 días después de empezar a aparecer los brotes. Hoy, si lo quieren saber, lo dije al principio del programa, tenemos 361 brotes activos y unos contagios ya, desde la época de los brotes, de más de 4.000. Lo único bueno, una de las cosas buenas, entre comillas, de España es que nunca pierdes la capacidad de perplejidad. O sea, yo hoy pongo las noticias y veo al siniestro Simón, al mendaz Simón, al carnicero del 8M, celebrando la ruina del sector turístico, diciendo que es genial que no vengan ni los belgas ni los ingleses ni nada. O sea, lo poco que quedaba de la temporada, al carajo. Y bueno, este hombre que ha escondido 17.000 muertos, que dijo que el uso de las mascarillas no era necesario, que animó a ir a
eventos multitudinarios y que dijo que solamente habría unos pocos contactos masivos, ahora además le mete la puntilla al sector turístico y encima lo celebra con esa psicopática tranquilidad que a mí me parece muy... Yo ya no sé qué pensar, si es malvado, si está zumbado. Bueno, es espabilado, es espabilado. Pero hace cosas ya que rozan lo delirante. Sí, pero el tío se ha ido de vacaciones a Portugal, que es donde tratan bien la epidemia. Por lo menos 2 veces, a ver si aprende algo, ¿no? Creo que lo único que hace es surfear. Y estar seguro. Bueno, es lamentable, pero estamos en manos de unos tipos que no controlan nada. ¿Estamos o no estamos en una segunda ola? En fin, cuando tú sales ahí, no te entrevistan porque sea Julio Iglesias, Simón. Te entrevistan porque eres el representante del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, preguntas que tienen que ver con los turistas británicos, háganselas a Reyes Maroto, que es la ministra del asunto, creo, si no ha dimitido antes. ¿Quieren ustedes saber por qué hay rebrotes? Pregúntenmelo a mí. Pero es tan confuso todo que le preguntan a Carmen Calvo qué opina de los rebrotes. Y dice, hay rebrotes porque tiene que haberlos. Y dice, ya, vale. No. ¿Y podíamos hacer algo para que fueran menos, si acaso? Estamos, el presidente, que nos da la puntilla al sector turístico. Y ha tardado más de 48 horas en decir algo, porque le daba igual. Es que siguen sin plan. Es que no es que tengan plan B, ni plan A, ni plan H. No, es que no han tenido plan nunca. Jamás han tenido estrategia, jamás han tenido equipos, jamás han tenido expertos. El único experto que sale en circulación y el que sabemos que existe es el profeta Simón, porque los demás expertos salen en otras cadenas, en las televisiones, y en los oficiales y en los no oficiales, pero para explicar sus teorías, que no coinciden con la del señor Simón, de modo que no hay más expertos que Simón. Vamos en un barco que lo maneja solo Simón. Y esta señorita que le ha sustituido en vacaciones y que ha armado el follón este. El problema es trágico porque si no hay estrategia y no hay equipos y no hay expertos, es que no tenemos nada, estamos nadando solos. No han hecho nada, ni en marzo, respecto de las residencias de la tercera edad, que es donde están los ancianos, lo sabe todo el mundo, que hay 5.500 residencias y 350.000 ancianos residentes, no han hecho nada. No han hecho nada con los temporeros. No saben que en verano se viene a recoger la fruta a España. Es una cosa nueva. No han hecho nada. Se ha pillado desprevenido. No han hecho nada con los turistas. Hay un chiste, un WhatsApp que sale por ahí, salía, creo que era ayer, que decía, la izquierda en Cuba se carga el azúcar, en Venezuela se carga el petróleo, en Argentina se carga la carne y en España se carga el turismo. Es que es la locura, es la locura. Por cierto que ayer el doctor Risitas descubrió algo que llevamos aquí meses diciendo, desde que empezaron los brotes. Tenemos un problema con los importados. Dice, hemos descubierto que los que llegan en vuelos regulares y los que llegan ilegalmente, sea en patera o sea como sea, pues son 100 infectados semanales. Bueno, y tú no has recomendado que se tomen medidas para que eso no sea así. ¿Tanto cuesta hacerle un test a los temporeros y poner otras exigencias en los aeropuertos por donde llegan los que vienen en vuelos regulares, pero que también vienen infectados, por lo que se ve? Esa es otra de las cosas que a mí me molestaba de Simón, que cuando hablaba de muertos arriba abajo, hablando de miles de muertos, se le escapaba la sonrisa, salía riéndose, de que uno pensaba, ¿qué le hará maldita gracia? Pero bueno, se ha hecho mal la primera vez y uno piensa, bueno, si viene una segunda ola estaremos preparados, no se volverán a cometer los mismos errores. Pues bueno, se están volviendo a cometer los mismos errores. Son un peligro económico y sanitario. Porque al principio, antes de la pandemia, con este gobierno era un peligro populista y territorial, sobre todo de derechos ciudadanos. Pero es que ahora son un peligro económico y sanitario y una bomba que tenemos ahí gobernando esto que nos está llevando a lo que nos está llevando, la peor gestión del mundo, los peores números de Europa y, en fin, un desastre, yo creo. Es un desastre absoluto. Creo que fue en esta cadena, un catedrático de la materia dijo que el problema estaba en que el señor Simón estaba esperando un ébola. Y ha llegado otra cosa. Ha llegado otra cosa. Me llegan dos misioneros y una enfermera y un perro, pues ha llegado la marabunta y no se ha enterado. Ese es el problema. Bueno, hoy sin duda alguna la lamentable noticia de la destrucción de empleo tiene que ser pues elemento de portada. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde que empezó el asunto a complicarse, desde que empezaron los confinamientos hasta el día de hoy, hemos perdido 1.074.000 empleos. Y eso que nos hacen trampa, porque vamos a ver, alguien podría decir, no se tomen esto muy en serio porque
todavía hay 3.400.000 en ERTES, que es un estado del alma que no se sabe si uno va a volver a ser materia o no. Y claro, pues tomarse en serio que España tiene el porcentaje de paro que exhibe la EPA, que es terrible, pero es poco realista. Tenemos un problema encima impresionante. Así es que no crean, el titular de mañana de los periódicos que defienden al gobierno será 55.000 personas más en paro. No. Desde que empezó esto, 1.074.000. Y sobre todo, teniendo en cuenta que hay 3.400.000 que están en el limbo de los ERTES, del cual al menos la mitad perderá sus empleos. Y ninguna esperanza de que haya solución, ni tan siquiera parcial. ¿Esto cuánto va a durar? Pues lo que quiera el virus. Vamos, no hay otra respuesta. Lo que quiera el virus, y si el virus quiere estar aquí año y medio, pues año y medio estaremos, hasta que llegue la vacuna. Es así. Es un gobierno que ha perdido el norte, vamos, o que no lo ha cogido nunca, sencillamente, ¿no? Que no tiene brújula y que está a sostenerse. Lo de Bruselas algún día se hablará más despacio y sabremos el fondo, si ha habido algún pacto secreto, ¿no? Y a este señor le han dicho, oiga, además de lo que le hemos dicho, usted en los próximos 3 meses tiene que arreglarse y ponerse en tono europeo, con música europea y con gobierno europeo. O sea, que todos los ministros del gobierno estén a favor de Europa, es lo menos que se puede pedir, vamos, ¿no? Y tenemos, pues, unos cuantos, que no sé cuántos son, Hoy, por cierto, ha sido muy sorprendente una declaración de Nadia Calviño que decía, bueno, el año que viene va a venir la recuperación. Pero claro, lo perdido, perdido está. Y si las empresas, si se destruye tejido empresarial, se destruye empleo. Claro. Y eso va a llevar muchos años. Caso que se recupere en su integridad, va a llevar muchos años. Yo creo que se avecina un otoño negro, porque ahora en agosto, con el calor del verano y mientras haya chiringuitos, todo parece que se relativiza un poco, pero va a haber mucho pequeño y mediano empresario que va a ir a la ruina, que va a quebrar, negocios que van a tener que cerrar, que ya han cerrado, trabajadores al paro. Y luego había unos tuits que ponían mucho los podemitas en contra de los Borbones, que decían, llegarán nuestros recortes y vendrán con guillotina. Pues bueno, cuando vengan los recortes que nos ponga Europa va a ser a cuchillo también y va a haber que recortar de cosas que a ver luego cómo lo justifican para decir que esos, bueno, para llamarle eufemísticamente otra cosa, porque con Rajoy eran recortes, con esto serán ajustes o alguna cosa, ya sabes por dónde voy, que también va a haber que meter la tijera, pero que esto pues lo intentarán maquillar o disfrazar de alguna cosa social, o no sé, pero vamos, que van a venir medidas duras a partir de otoño, eso está clarísimo. Y por supuesto, este es un escenario en el que como suban €1 los impuestos, se acaba de tambalear lo que queda. Claro. Eso no cabe duda. No, tiene que reducir el gasto. El otro día, Guy de Liébana decía que se podían recortar 25.000 millones de grasa, de industria política. De industria política. No sé si todos se pueden recortar, pero un número muy importante, ¿no? Porque evidentemente no se pueden cortar senadores en un cambio de la Constitución, ¿no? Claro. Bueno, vamos a cambiar de tema porque resulta que ha habido una decisión de estas esperanzadoras, pero con criterio, ¿eh? Poca esperanza veo yo. La Fiscalía de Barcelona ha recurrido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria los permisos de semilibertad en favor de los golpistas del 1 de octubre. Bueno, consecuencia de eso, el miércoles van a volver a prisión. Estarán allí, dormirán allí, todos menos Forcadell, porque Forcadell está pendiente de otro juzgado que todavía no ha atendido la petición de Fiscalía, que también la tiene, pero aún va más lento en la toma de decisiones. La cuestión es que estamos en un escenario muy complicado. Va a haber elecciones en Cataluña el domingo 4 de octubre, primer asunto. Está claro, por la reacción que ha tenido el propio Junqueras, que están muy sorprendidos de que la Fiscalía haya revertido el proceso de su semilibertad. Ellos esperaban otra cosa de Sánchez. Le reclaman directamente el indulto o cualquier otra zarandaja, o si no, el tal Iván Redondo ya empieza a ver que no va a conseguir que su jefe apruebe los presupuestos.
Bueno, es una buena noticia que el tercer grado se haya revertido de momento, aunque no sé si ellos en la cárcel realmente estarán tan mal, porque yo cuando veo salir a Junqueras no se sabe si sale de prisión o del ginecólogo. O es de mis rusos, yo a veces pienso que es de mis rusos. Sí, yo tampoco digo que la cárcel tenga que ser la del Expreso de Medianoche, una cárcel turca, pero hombre, salir más gordo de lo que entró. Pero bueno, le ha roto el brazo al tío que hace los flanes, así por concretar. Está muy bien porque... a ver, un golpe de Estado no puede salir gratuito, no puede salir por unos meses en la cárcel. Además, cuando han tenido unas condenas de varios años, ir contra los españoles y contra la mitad de los catalanes, porque no se trata solamente de que ellos piensen que tienen derecho a decidir, es que además va en contra de la mitad de los catalanes no nacionalistas, ¿no? Y quieren robarles sus derechos ciudadanos. Y un delito tan grave, pues hay que mandar sobre todo un mensaje. Porque el mensaje que sea, que digan ellos, nosotros lo volveremos a hacer, y que el Tribunal Supremo pueda decir, vale, pues nosotros también lo volveremos a hacer, les volveremos a condenar a otros 13 años, o los volveremos a juzgar. Esa es la idea, no retroceder el brazo esta vez al Estado de Derecho. ¿No? Claro, porque yo entiendo a los fiscales han dicho, a ver, 9 meses, penas de 9 y 13 años y están en semilibertad. No, hombre, no, recurso, claro, porque otra cosa es ofender al sistema. Bueno, ahora, si quieres hacer esto... El problema es que este hombre habla tanto y siempre mete la pata. Y un día le dijo en una entrevista a alguien, pero bueno, ¿quién elige a la Fiscalía? Dice, el gobierno. Dice, pues eso, que le da un balón de oxígeno a los indepes, fantástico, claro, obviamente. La cosa es, si quiere hacer la gracia total para estos tíos, pues arriésguese y a pecho descubierto plantee darles el indulto, a ver si se atreve, ¿no? No, hombre, no. Creo que no es imaginable, no lo sé. Todo es posible, estamos viendo cosas asombrosas, ¿no? Pero yo creo que no es imaginable que haya un indulto. Yo creo que el Tribunal Supremo lo impugnaría, no lo tragaría. Tendría que ser un indulto contra el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo también dejó las cosas blanditas, ¿no? Porque claro... Bien, lo de rebelión y sedición, pues vale, pasa. Se quedó en lo de la ensoñación es una cosa asombrosa, ¿no? Tejero también podía haber dicho que fue una ensoñación, ¿no? Igual de imposible teóricamente lo de Tejero que lo de estos señores. Pero sobre todo que no aceptó la petición fiscal de que no se pudieran tener beneficios penitenciarios hasta cumplir media condena, que eso hubiera salvado mucho las cosas. Esto se veía venir. Esto la pues se veía que no iba, claro. ¿Quién controla la Fiscalía? Es lo que decía Pedro Sánchez. Lo que nos interesa saber es qué hay realmente en el pacto de investidura para que Esquerra Republicana les apoyara. O sea, cuando Pedro Sánchez, Podemos, hacen ese gobierno Frankenstein famoso, ¿no? ¿Qué hay ahí para que decir, vale, te vamos a investir o embestir presidente? ¿Qué hay acuerdos ahí bajo mano? Eso, pues, ¿por qué han salido tan rápido de la cárcel? Hay cosas ahí bastante turbias. Además del maquillaje, somos el único gobierno que puede hacer cosas en favor de una idea progresista de solución del conflicto catalán, a la cosa sórdida que estaba bajo mesa. Sí, pero estos chicos no los sacáis, claro, porque es lo que queremos todas las fuerzas independentistas catalanas. Estaban y están en eso, bueno, todas no. Vamos a ver los presupuestos, ¿no? Si los presupuestos son concordantes con los criterios económicos y políticos de la Unión Europea, pues lo veo difícil que Podemos y que Izquierda Republicana y todos estos puedan apoyarlo. No, pero es al revés. Él cree que el engañador, en este caso Peter, cree que puede llevar unos presupuestos aprobados y que Europa le dirán, como están aprobados, tenemos que asumirlos porque los han aprobado las fuerzas políticas. Ahí es donde necesitan a Bildu, a Esquerra y a los otros. Pero con los presupuestos que aprueben, que los van a cumplir con la pasta que den los europeos. Y eso no creo que pasen por ahí, vamos. No. Yo creo que lo tiene muy mal. No tan mal como yo quisiera, naturalmente, pero lo tiene mal el señor Sánchez. Complicado, sí. Lo tiene complicado. Pero él no repara en es esfuerzos. Que tiene mucho tipo, tiene mucha presencia de ánimo. Por ejemplo, han enviado el mensaje a Zarzuela y que sería bueno que antes de que se inicie el debate de presupuestos, y para que no nos lo reprochen estos aliados ocasionales del radicalismo político de un sitio y de otro, sería bueno que ustedes tomaran decisiones que supusieran, pues por ejemplo, que no pueda residir en Zarzuela el rey emérito.
eso nos vendría muy bien porque lo ofreceríamos como las vestales a los antiguos dioses, ¿no? Pasando por alto, vamos, fumándose el principio de la presunción de inocencia que tiene el rey emérito como cualquiera de los españoles. Yo ni entro ni quito, pero la cosa es que, hombre, un poco de... ¿Cómo le vais a pedir al hijo que le haga esto al padre sin que la justicia demuestre que sea culpable de nada? ¿No? Es que yo creo que tendría que salir del padre. Tendría que salir del padre. Que hay veces que hay que aligerar las cosas, porque nadie le puede condenar, más que los jueces, a Juan Carlos de Borbón, pero hombre, hay cosas que cantan, ¿no? Y yo creo que una retirada, alguna vez lo he dicho aquí, una retirada, irse a vivir a Estoril y no andar paseándose por todos los restaurantes de la piel de toro, pues sería bueno, ¿no? Les queda una sensación de que le importa todo un bledo, ¿no? Bueno, lleva la temporada callado, pero yo creo que este invierno pasado yo creo que está en todos los restaurantes de España. Es que no puede ser eso, hombre. La gente de 84 años no hace eso. Ni los ricos ni los pobres, nadie. Yo creo que Juan Carlos I es un símbolo más que otra cosa y que no se van a detener, que no se van a detener ahí. Van a por el otro, hombre, claro. La idea es ir a por Felipe VI, que además es realmente quien me está vertebrando hoy en día la democracia. Porque cuando hablan de ir a por el régimen del 78, el régimen del 78, la figura clave es Felipe VI. Porque los políticos, el presidente del gobierno puede ir cambiando, pero el jefe del Estado continúa, es una continuación y es lo que hace más o menos el consenso, la democracia que nosotros más o menos disfrutamos, entre comillas, y eso es a por lo que van, a por la monarquía. No hay ninguna duda, se mete con el saliente, pero quieren meterse con el entrante. Claro. Eso no hay ninguna duda. Y eso lo tiene que... Pero puestas las cosas como están, yo no entiendo mucho de palabras, así es que os pediré asesoramiento para ver cuál sería la palabra. Lo que se dibuja en el escenario es, si tú quieres mi apoyo, te lo tendrás que ganar y tendrás que producir un acto de desafección respecto de tu padre antes de que yo empiece a negociar mis presupuestos. Sí, sí. Eso, de donde yo vengo, se le llama chantaje. Claro, no hay duda. Claro. Bueno, pero es que ya apartó a la hermana, al cuñado y a la herencia también de Juan Carlos I. O sea, en ese sentido creo que Felipe VI lo está haciendo bastante bien. No es de los peores reyes que hemos tenido en este país. No, pero sí, pero que no le puede... cuando todo el mundo sabe que el planteamiento que te hace el presidente es quiero esto y antes de los presupuestos, casi que se convierte en una obligación decir que no, ¿no? Y es evidente, ¿no? Estos van a por la monarquía y a mí no sería grave si la alternativa fuera una república, lo he dicho también aquí varias veces, si la alternativa fuera una república, pues como la francesa, la alemana o la austriaca, me da lo mismo. Pero es que no van a por eso. Quieren la vuelta a la segunda república, bis, a una república revolucionaria, socialista en el sentido largo caballerista, no en el sentido de Willy Brandt. Y ese es el problema que tenemos, que en España no hay socialdemocracia y que hay una izquierda radical que se ha comido a la izquierda, a la antigua socialdemocracia. Sí, la democracia queda Corcuera y Felipe González. Sí, no creo que alguno más quedará, pero... En resucitar las dos Españas otra vez, la vuelta a la Segunda República. O sea, una España donde cuando te sacaban de casa, te venían a buscar a casa para sacarte y pegarte un tiro. Pues bueno, ahora están señalando en Twitter, señalando a jueces, a periodistas, diciendo que hay que naturalizar el insulto. Imagínense, o imaginémonos una república con esta gente al mando. Sería eso, una segunda república una segunda república con un largo caballero que sería largo Pablo Iglesias. Y todo así. Pues yo digo que van a por Felipe VI porque es ahora mismo la unión que vertebra o lo que hace enganchar los engranajes de la democracia. Por eso hasta los republicanos razonables apoyan hoy a la monarquía, ¿no? Porque saben que la alternativa no es su idea de república, sino otra cosa mucho más grave, ¿no? Bueno, otro diría, formulándolo en pasiva, que es que la monarquía nunca ha tenido monárquicos en nuestro país, que eso también es bastante cierto, ¿no? Es que es un régimen muy difícil de explicar en el siglo XXI. Claro. Esa es la verdad. O sea, explicar no es fácil. Explicar la monarquía no es fácil. En el siglo XXI, en la Edad Media era muy fácil. Yo lo voy a intentar. Yo estaba de acuerdo, le cortaban el pasapán. Si me das un minuto, te lo intento explicar.
que es Suecia, que es Japón, Sí, que es sí. Inglaterra, que es Dinamarca, que es Holanda, monarquías, ¿no? Sí. ¿Y les va bien o mal? Sí. Les va bien, ¿no? Sí, sí. No, pues pero, no haré más preguntas. ¿Pero qué clase política tienen esos países? Bueno, pues la que los ciudadanos con su voto han elegido. Porque aquí las matemáticas os dolerán, pero oye, la gente a este señor le vota. No, yo no me leo a Tezanos, no estoy influido por Tezanos, pero que a la vista está que se producen unas concordancias entre el electorado y Sánchez muy curiosas. Algo, o sea, independientemente que podamos considerar la monarquía un anacronismo histórico, algo tiene que ser funcional y tiene que ser útil para el país. Claro. Es decir, y para España es útil, pues en este momento sí, porque al final el que salió a dar la cara cuando el discurso en Cataluña al golpe de Estado fue el rey Felipe VI, mientras Rajoy estaba que no se sabía si iba o venía. O sea, entonces, al final se trata de gestos y se trata de utilidad. Yo prefiero financiar una monarquía que no a TV3, que sea muchísimo más dinero a TV3. Y que puede ser infinitamente más barata que una república. Hombre, eso bueno, de hecho es, ¿no? La francesa. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Yo les espero mañana a las 6:30 en punto. Muchas gracias.